Casi 2.000 defensores de tierras y del medio ambiente fueron asesinados entre 2012 y 2022 por proteger al planeta, según el más reciente informe de la organización Global Witness que documentó los asesinatos. Latinoamérica presenta el cuadro más trágico, con casi 9 de cada 10 asesinatos reportados en 2022. Este organismo denuncia también la criminalización como estrategia para silenciar a quienes hablan del tema. Conversé del asunto con la autora principal de este informe, Laura Furones. Y aquellos casos que están ya judicializados, sobre los cuales han estudiado, ¿qué te dice sobre los perpetradores? Intereses, por supuesto, locales, económicos. Es muy difícil identificar a los perpetradores por un gran problema que hay en el mundo de los ataques a las personas defensoras, y es que reina una absoluta impunidad. Es un porcentaje muy pequeño el de los perpetradores que son identificados, que son investigados, que son judicializados y mucho menos que son condenados. La norma es que matar a una persona defensora del medio ambiente salga muy barato porque nadie termina en la cárcel. Sí sabemos que en muchos de estos casos hay intereses empresariales, intereses de empresas mineras, de empresas agroindustriales, de empresas forestales detrás. De nuevo, estas son industrias todas, hay que subrayar, muy ligadas al cambio climático por las emisiones de carbono que implican. Por lo tanto, ¿qué haría falta en materia, no sé, legislativa, judicial, en tu opinión, a raíz de los años de experiencia que tienes en este tema, para ser efectivo y hacer un verdadero deterrence, una medida que realmente desaliente a este tipo de ilícitos que en casos más dramáticos terminan con homicidios? El primer responsable, el primer actor que puede y debe actuar de manera urgente son los gobiernos. Los gobiernos tienen la responsabilidad de hacerse cargo de la integridad física y, por supuesto, emocional de sus ciudadanos, sobre todo de aquellos ciudadanos que están en especial situación de riesgo. Este es el caso de las personas defensoras, es decir, los gobiernos deben proporcionar un ambiente seguro en el que ejercer una labor de defensa no sea un deporte de alto riesgo. Deben asegurar también el derecho a la protesta, el derecho a simplemente expresar una opinión sin que esto conlleve ser atacados, ¿no? Y además los gobiernos tienen la enorme responsabilidad de legislar las actuaciones de las empresas. Es decir, lo que no puede ser es que las empresas operen de cualquier manera, en cualquier lugar y sin en ningún momento consensuar ni comunicar a las poblaciones que viven en estos territorios y que van a ser directamente afectadas estas operaciones que van a llevar a cabo. Muchas veces lo que sucede es esto, ¿no? Que la primera noticia que los pueblos originarios o las poblaciones locales tienen de un proyecto extractivo es cuando llega la maquinaria pesada, pero nadie les ha consultado. Ahora, ¿qué decir, qué comentar respecto de un hecho muy dramático? 9 de los 10 asesinatos que se registraron el año pasado ocurrieron en Latinoamérica y más de un tercio de los ataques que terminaron en fatalidades ocurrieron en Colombia. Así es. Cada año, desde que nosotros documentamos casos, hace 11 años ya, América Latina sale como la región número 1 en términos de ataques. Esto es una malísima noticia y es un reflejo, por un lado, de una realidad en América Latina, y es una realidad en verdad buena, ¿no? Y es que la sociedad civil latinoamericana es muy fuerte, hay organizaciones de base haciendo un trabajo excepcional y realmente protestando contra estos proyectos extractivos, destructivos en sus territorios, ¿no? Precisamente en esta labor de protesta es donde son atacadas. También es verdad que se visibilizan mucho más estos casos, llegan a la prensa, llegan a los tribunales, aunque muchas veces no suceda nada con ellos, pero sabemos que estos casos existen y por eso los podemos documentar. La realidad es que en otras regiones del mundo, que están mucho más limitadas en términos de espacio cívico, en términos de libertad de prensa, sospechamos que no es tanto que haya menos ataques, sino que esos ataques no llegan nunca a nuestro conocimiento y por eso las cifras en África, en Asia, podrían ser más bajas. ¿Te parece excesivo que un campo de batalla en términos de esa lucha medioambiental está ocurriendo en la selva del Amazonas? Para nada excesivo, por desgracia es muy exacto. Lo que está sucediendo en la Amazonía es particularmente dramático porque estamos hablando obviamente de un ecosistema fundamental para que todos nosotros podamos vivir en el planeta, no solamente les compete a ellos, nos compete a todos. Es un ecosistema que todos tenemos la necesidad absoluta de proteger para asegurar la viabilidad de nuestra especie, nada menos, ¿no?
Y además estamos hablando de pueblos indígenas que están en primera línea en esa defensa, con un abandono muchas veces del Estado que les fuerza a estar haciendo esta defensa solos y estar continuamente tratando de evitar estos ataques, estas invasiones de tierras para intereses mineros, intereses agroindustriales, intereses forestales. Todo esto es una labor que están teniendo que hacer los pueblos indígenas en solitario. De ahí que muchas veces tengamos que lamentar pérdidas de vidas y otros tipos de ataques.